en el marco de lo que es la Escuela de Desarrollo Democrático, la cual está en alianza con Humana y de México, que hemos hecho este esfuerzo precisamente para intentar aportar un granito de arena en este, como diría Jorge, en este gran mosaico llamado democracia, en el cual cada uno de todos nosotros somos parte de ello y creo que ahora nos toca accionar. Gracias, Humberto. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por su presencia. Y sin más, pues nos damos la entrada a Jorge Arias. Jorge, es un honor tenerte hoy con nosotros en este momento en el que necesitamos una redefinición de nuestro ser y hacer democrático. Y empezamos con el tema la democracia latinoamericana. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Muchísimas gracias, Maru, muchísimas gracias, Humberto, y a todos los que nos acompañan. Nos reúne una preocupación común, una preocupación compartida prácticamente a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. Estamos aquí por esta preocupación que nos une respecto de la democracia y vamos a meternos de lleno para no perder este precioso tiempo con los dilemas de la democracia latinoamericana. Y voy a iniciar como si estuviéramos ante un teorema, en definitiva, para explicar esta situación compleja. Y empiezo entonces con nuestra tesis número uno. ¿Qué sucede hoy con la democracia en la región? Hay una disconformidad general. Es muy difícil que alguna encuesta nos dé que un pueblo, una nación, una comunidad está conforme con los resultados que la democracia le está entregando. En definitiva, como es un bien social, decimos que la democracia es buena si genera desarrollo, si entrega buenos resultados a la sociedad. Y como eso no está sucediendo, al menos no está sucediendo de acuerdo al prisma de cada uno de los ciudadanos en cada una de las sociedades, se extiende una disconformidad general con la democracia. Es difícil definir por qué, cómo, en qué circunstancias, con qué características, pero nuestra tesis hay una disconformidad general. Nuestra segunda tesis es que esa disconformidad general que hay con la democracia va generando disonancias, va generando problemas y que el dilema hoy en general no es vamos hacia una mejor democracia o vamos hacia una peor democracia, sino el dilema hoy es democracia o autocracia. Y nuestra tesis número 3, que es la propositiva en definitiva, la que nos trae acá, es cómo resolvemos el camino hacia una mejor democracia. Nuestra convicción es que tenemos que resolverlo con una militancia por el desarrollo democrático. Esa es fundamentalmente la cuestión que vamos a analizar, evaluar, componer en esta charla que vamos a tener aquí. Y entonces, desde la academia se discute mucho qué está pasando, si en realidad es una cuestión de modelo de la democracia, es una cuestión de práctica, es una cuestión de dirigentes, es una cuestión de los hombres o es una cuestión de los formatos, los procesos, los modelos, las prácticas de la democracia. Y nosotros, de acuerdo a los estudios que venimos haciendo en la región desde hace tantos años, estamos convencidos que más que estar relacionado con un modelo de democracia, con las instituciones que la caracterizan, las interrelaciones institucionales que hacen una república, los problemas están mucho más relacionados con las prácticas de la democracia, con los hombres que ejercen el poder, el funcionamiento, la responsabilidad institucional. Y entonces esas prácticas que se van sucediendo, que no son virtuosas, van generando este desprestigio de la democracia. Si uno analiza desde el punto de vista académico el funcionamiento de la democracia en la región, vemos que los regímenes democráticos en América Latina tienen diseños modernos. Prácticamente todas las instituciones que ha previsto, que ha diseñado la academia para que funcione mejor la democracia, están instalados en América Latina. De hecho, hay instituciones, organismos que son modélicos desde el punto de vista al menos de su diseño académico. Ahora, lamentablemente, con esas instituciones de alto diseño, no hemos logrado un funcionamiento democrático y un adecuado control de las instituciones de la democracia.
se crean, se modifican, se diseñan organismos destinados al control republicano para evitar la corrupción, por ejemplo, para asegurar la probidad en la gestión pública, pero no modificamos la realidad. Abundan los abusos de poder, el nepotismo, la corrupción, la ineficacia, en definitiva, problemas que no son propios del diseño institucional de la democracia, sino que van marcándola a partir de la propia gestión. Y a su vez nos enfrentamos, como se enfrentan las democracias del mundo, a muchos retos particulares, a muchos retos generales de funcionamiento de la democracia, pero también tenemos retos particulares de la región. La participación ciudadana, las características de esta democracia de este nuevo siglo se han incorporado como características permanentes del funcionamiento de las sociedades la incertidumbre y la turbulencia. Se han integrado como una constante de este presente y del futuro de la democracia, y esa incertidumbre y esas turbulencias ante la falta de respuestas terminan deslegitimando a la autoridad de la democracia. Al mismo tiempo vivimos otros retos, otros desafíos. En muy pocas décadas, la mujer ha sido protagonista de la revolución más importante que ha vivido la democracia moderna. En definitiva, provocada por la lucha de la mujer por su empoderamiento y por lograr una efectiva equidad en derechos y oportunidades, que era inexistente hace apenas 4 o 5 décadas atrás, y en muy pocas décadas ha provocado cambios enormes. Si le preguntamos a cualquiera de las mujeres que está en la sala, falta una enormidad. Es tremendo lo que subsiste todavía a nivel de desigualdad, de diferencias entre el hombre empoderado durante siglos a través de una cultura política, social, económica, y la mujer. Queda mucho por hacer, pero si miramos hacia atrás, indudablemente es enorme el camino recorrido, es una verdadera revolución que ha transformado la organización social, la organización del trabajo, la organización económica, la organización política. Bueno, de hecho, México está estrenando la aparición de su primera mujer electa presidente en las elecciones recientemente ocurridas el 2 de junio. Otro reto trascendente que enfrentamos es la crisis de la política, la ausencia de participación, esta deslegitimación de la democracia de la que hablamos, con el hecho de que la mayor parte de los políticos todavía está discutiendo con fantasmas del siglo pasado. Pareciera que no entienden el funcionamiento de esta sociedad moderna y sus rediseños, sus propuestas de campaña, sus planteos políticos y electorales en general están pensando una sociedad del pasado y no imaginan cómo rediseñar la sociedad y la política de una manera creativa, de la manera que en definitiva es hoy imprescindible para atacar este tiempo, para resolver los problemas de este tiempo. Y eso se da en simultáneo con problemas que viven todas las democracias. Enormes avances tecnológicos que han modificado los tiempos de evolución de la sociedad, de asunción de los cambios. Imaginemos que el Banco Mundial está diciendo que el machine learning y la inteligencia artificial van a ser este año incorporadas por el 60% de las empresas del mundo. Imaginen ustedes que esto va a llevar a un incremento de la productividad solo en este año de un 40% de la productividad global. Ahora eso se va a traducir en mejores condiciones de vida de la sociedad, en mayor igualdad, va a favorecer esta lucha de la mujer por la equidad, va a resolver problemas de injusticia atávicos que traen, por ejemplo, las democracias latinoamericanas. No pareciera que ese sea el destino de ese 40% de incremento de la productividad que el Banco Mundial prevé que va a tener el mundo en este año. A su vez, la ciberdemocracia, el impacto de la inteligencia artificial y todo el complejo de las comunicaciones virtuales renueva desafíos irresueltos que traía la democracia. Prácticamente cada uno de nosotros tuvo que hacerse una reingeniería personal desde la pandemia para acá para poder incorporar de manera acelerada esto que estamos haciendo hoy, intercomunicándonos, relacionándonos con personas
del resto del mundo, con clientes, con proveedores, a través de este nuevo complejo virtual. Sin embargo, tampoco pareciera que este enorme salto tecnológico logra resolver un Estado ineficiente, las inequidades atávicas que traemos, un desarrollo económico que sea inclusivo, las oportunidades de un mundo equitativo en educación, en trabajo, en salud, en justicia, una administración transparente a nivel de los hechos públicos e incluso de los privados, mecanismos más eficaces de participación ciudadana, construcción de ciudadanía, todos los problemas que traemos en nuestra antigua democracia y que la tecnología no ha logrado resolver. No existe una gestión de la democracia que consolide un proceso de diálogo, de tolerancia, de acuerdos mínimos para definir un rumbo estratégico. O sea, en las sociedades no vemos crecer la armonía democrática, los planes de largo plazo consensuados por sus sistemas políticos, todo lo contrario. El diseño institucional, a su vez, que decimos que es de excelencia, y esta tecnología no logra que los dirigentes reconozcan, por ejemplo, la legitimidad de sus rivales en la competencia por el poder, ni a moderarse en el uso de los atributos que les otorga la democracia en el ejercicio de la autoridad mediante reglas de juego claras y con juego limpio en los procesos electorales y en todo lo que sea el funcionamiento de las instituciones. Sin diálogo y sin acuerdo, lejos de mejorar la democracia, las sociedades se estancan, retroceden, se agrietan y van minando, van destruyendo las capacidades de desarrollo del conjunto social, o sea, esas capacidades que necesitamos para generar procesos virtuosos de crecimiento y de mediano y largo plazo. Levitsky y Ziblatt, en Cómo las democracias mueren, establecen en estos conceptos que muestro aquí que las rivalidades partidistas terminan cediendo a percepciones de amenaza mutua. Yo cuando hago política me enfrento a un enemigo, no me enfrento a un adversario. Y en la medida en que esa tolerancia mutua desaparece, los políticos están cada vez más tentados a abandonar la contención e intentar ganar a toda costa, y eso alienta a que grupos antisistema que rechazan las reglas democráticas establezcan que esta democracia no sirve y que hay que ir hacia otros sistemas. Entonces, este proceso de división social, que en definitiva la política termina aceptando como un método mejor para administrar las sociedades, está haciendo un daño tremendo, porque ¿qué es lo que sucede? Los sistemas institucionales van premiando las autocracias. El que accede al poder actúa como un soberano autocrático, como un rey, como un emperador. No funcionan los frenos institucionales, los mecanismos, los controles cruzados que prevé la República no están funcionando para frenar los abusos. Los ciudadanos, a su vez, nos desentendemos de una democracia que no nos satisface y esperamos, como sucede cuando algo se nos rompe en casa, que alguien aparezca y la repare. Se rompió, no es mía, no funciona. Que alguien venga a repararla y cuando la tengan funcionando bien, ahí me llaman que yo voy a ser un buen ciudadano. Entonces eso alimenta la irresponsabilidad social, cada uno se desentiende del funcionamiento del conjunto y entonces cada vez el mecanismo, el funcionamiento, la armonía que debe existir entre los ciudadanos y los dirigentes se va rompiendo. Los dirigentes actúan como respuesta a ese fenómeno de una sociedad que no entienden, con millones de agendas donde cada uno de nosotros pretende que la democracia se la resuelva. Los dirigentes lo resuelven polarizando a la sociedad como estrategia para conservar el poder, el oficialismo, o para romperlo desde la oposición. No hay diálogo, cascoteamos las instituciones permanentemente, queremos romper la democracia y no volverla cada vez más armónica. Una democracia sin ciudadanos responsables y sin liderazgos democráticos, en definitiva, marcha inevitable e indefectiblemente hacia una autocracia, que este es el riesgo, estos son los fenómenos que estamos viendo surgir a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina.
de izquierda, de derecha, populismos, no populismos, termina en una autocracia que termina preservando el poder de quien lo ejerce y avasallando los intereses del resto de los actores de la sociedad. Entonces, cada vez son mayores los desafíos que involucran a esa relación que debiera ser virtuosa entre política y ciudadanía, porque lograr que los ciudadanos que se desprendieron de los valores tradicionales, que estaban más centrados en lo colectivo, donde la comunidad aparecía como un bien a preservar, desaparecen hoy y se privilegian los dedicados al culto del consumo, al individualismo, y entonces sostener un desarrollo democrático que se nutra de la confianza en el otro y en una construcción colectiva es cada vez más un enorme desafío. La desconexión entre la política y la ciudadanía, el deterioro de las instituciones públicas, la supremacía de los poderes ejecutivos por sobre los poderes parlamentarios y judiciales y cualquier sistema de control, la judicialización de la política y la politización de la justicia, el exceso de poder de los gobiernos, son problemas que necesitamos corregir para evitar el progresivo empeoramiento de la democracia en la gran mayoría de los países y el perfeccionamiento en definitiva de las autocracias, que es lo que nos trae, lo que tratamos de corregir. Ante esta sucesión de problemas que describen nuestras hipótesis para explicar o para fundamentar aquellas tesis que planteábamos al principio, nos preguntamos entonces, ¿qué hacer? ¿Qué necesitamos hacer para fortalecerla? ¿Cómo se hace? Ahí vamos a entrar ahora en una exposición del doctor Gonzalo Sarrasqueta, que nos acompaña en este sueño de una mejor construcción de la democracia, que es un experto en comunicación social, en marketing de la política, y nos va a comentar algunas características de cómo está funcionando este mundo de las comunicaciones y cómo podemos hacer desde aquellos que estamos preocupados por reconstruir la democracia, por fundamentar el desarrollo democrático, cómo hacemos para resolver los problemas de comunicar, narrar, liderar una nueva democracia, marketing, relato, cultura hipervisual, modos de comunicación entre ciudadanos y con los dirigentes, la comunicación en la nueva democracia en definitiva. Vamos a verlo a Gonzalo Sarrasqueta por unos minutos y vuelvo con ustedes. Así es, gracias, Jorge. Presentamos ahora a continuación el video de Gonzalo Sarrasqueta, quien está en España y que se presenta desde los temas, de hecho, que va a abordar en el Diplomado en Desarrollo Democrático. Les presento aquí a Gonzalo Sarrasqueta. Buenas, soy el doctor Gonzalo Sarrasqueta. Les voy a estar acompañando en este curso de comunicar, narrar y liderar en la ciberdemocracia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en estos cursos que se los recomiendo no se los pierdan? Básicamente el curso tiene 4 módulos. La primera parte va a estar dedicada, y el módulo se llama Bienvenidos a la ciberdemocracia, va a estar destinada a explicar cómo es este contexto en el que estamos inmersos actualmente. Ahí lo que vamos a estar viendo específicamente es el paso de la comunicación de masas, de la teledemocracia, ese sistema comunicacional donde la televisión era el eje gravitante, a la autocomunicación de masas, el sistema actual, donde el nervio del sistema actual son las redes sociales en vez de la televisión. Esto, que uno lo puede llegar a pensar nada más en términos de dispositivos, en verdad también es un cambio de lógica importantísimo. ¿Por qué? Porque en la televisión nosotros teníamos un emisor activo, un periodista, un líder de opinión, alguien que entrevistaban en un noticiero. Teníamos un líder, ¿no? Un emisor activo que estaba transmitiendo su mensaje y millones de receptores pasivos. Ese modelo, esa lógica de la teledemocracia hoy mutó drásticamente. Y por eso se llama autocomunicación de masas. Porque todas las personas que tienen un celular, un móvil, son prosumidores. ¿Qué son prosumidores? Productores y consumidores de mensajes. Nosotros a lo largo del día vamos cambiando de rol. En un momento mandamos un WhatsApp a un grupo que tenemos con los amigos de la escuela, en otro momento vemos un TikTok, en otro momento vemos un streamer en
en Twitch, vemos a Ibai, vemos a Taylor Swift. Vamos cambiando constantemente nuestro vínculo con la información. A veces la producimos nosotros y a veces la recibimos. Eso que estaba tan definido en la teledemocracia hoy ha cambiado notoriamente en la autocomunicación de masas, y por eso es que es fundamental, tanto de la comunicación de gobierno como en la comunicación electoral y en la comunicación de crisis, entender que no solamente se trata de emitir mensajes, sino también de canalizar los mensajes que genera la ciudadanía. Eso es principalmente lo que vamos a estar viendo en este primer módulo de Bienvenidos a la Ciberdemocracia. También vamos a estar viendo las 3 economías que caracterizan a la ciberdemocracia. ¿Cuáles son esas 3 economías? Economía discursiva, economía de la atención y economía cognitiva. La economía cognitiva se trata de un ciudadano actual, el cibernauta, el prosumidor que decíamos recién, que tiene poco tiempo y está dispuesto a hacer un esfuerzo mental mínimo para informarse y después decidir a quién va a votar. Es un ciudadano que con un reel, con un meme, con un sticker incluso puede llegar a definir si vota por tal candidato o tal candidato. Eso es la economía cognitiva. Un ciudadano dispuesto a optimizar su tiempo y su esfuerzo. Después tenemos la economía de la atención. Si hay algo que caracteriza a la ciberdemocracia es que está saturada de información. Lo que escasea no es la información en la ciberdemocracia, lo que escasea es la atención. La atención es un bien escaso en la ciberdemocracia. Entonces lo que se están disputando las diferentes empresas, los diferentes candidatos, es la atención del ciudadano. Esa atención que es finita frente a una información, a unos materiales, a un contenido infinito, lo que surge es una atención infinita. Eso es la economía de la atención, y esto vamos a estar profundizando sobre los 2 tipos de economías que tenemos, la economía continua parcial y la economía completa. Y para cerrar, vamos a estar viendo economía discursiva, cómo transmitir mucho significado en poco espacio, ¿no? Cómo es la lógica de los caracteres en la ciberdemocracia. Eso va a ser el primer módulo. En el segundo módulo ya nos vamos a estar metiendo con una profesión que es una profesión que es algo desconocida, que algunas películas, como la película de Roman Polanski, el Ghostwriter, lo han tratado, pero es algo que está ahí medio en el éter y no se tiene bien claro. ¿Qué es esa profesión? La del speechwriter. Las personas que le escriben los discursos a los políticos. Sí, en estos tiempos de inteligencia artificial, en estos tiempos de Géminis, en estos tiempos de ChatGPT, en estos tiempos de la inteligencia artificial que generan narrativas, aún hoy es importante tener un escritor de discursos. Y ahí vamos a estar viendo 2 familias de discursos. Discursos de corto aliento, vamos a estar viendo la técnica de la matriz TEP, título, explicación, propuesta en 1 minuto, y la familia de los discursos de largo aliento, que son discursos 6-7 minutos, son generalmente los discursos que damos para cerrar un meeting, que damos en el Congreso, que damos en la Bolsa de Comercio, que damos en una empresa, discursos más largos. Bueno, ahí vamos a estar viendo la estructura Monroe, otra forma de articular un discurso, pero básicamente vamos a estar viendo estas 2 familias, cómo podemos escribir un discurso corto, breve, para ordenar un spot electoral, para ir a una entrevista en un medio de comunicación, ahí vamos a estar aplicando la matriz TEP, y después, para discursos más de territorio, vamos a estar viendo la estructura Monroe, que obviamente las diferentes partes, los diferentes recursos retóricos los vamos a estar viendo en el curso, ¿no? Ahí también de ver recursos retóricos, autopreguntas, repeticiones, énfasis, silabeos, una infinidad de recursos que vamos a ver para que nuestros discursos sean más magnéticos. También vamos a estar viendo, y acá ya nos metemos en el tercer módulo, lo que es el giro narrativo, ¿no? Se habla que hoy en día vivimos en la relatocracia. Los líderes o las líderes, en vez de explicar, narran. En vez de razonar, lo que hacen es nos cuentan historias. Eso es el giro narrativo, cómo la comunicación política está tendiendo más hacia lo que se llama el storytelling. Ahí vamos a estar viendo de nuevo, entramos en una clasificación, vamos a estar viendo las grandes narrativas, el relato político, y vamos a estar viendo las diferentes partes de un relato político, cómo se vertebra la trama, cómo se construye el conflicto regulado, ¿no? Cuáles son los retos, los desafíos que tiene
esa campaña electoral o esa comunicación de gobierno. Vamos a estar viendo también lo que es el arco temporal, de dónde viene una ciudad, dónde está una ciudad y hacia dónde va una ciudad, que es fundamental en cualquier relato político. Y también vamos a estar viendo el repertorio simbólico. Ustedes, si revisan su teléfono móvil en este momento, se van a dar cuenta de la mayoría de las aplicaciones que tienen TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, son principalmente visuales. Bueno, es fundamental el repertorio simbólico. ¿Por qué? Porque es cómo vestimos a nuestro relato político. Qué colores utilizamos, qué vestuarios utilizamos, qué contextos priorizamos. Todo lo que sea la información visual, eso es el repertorio simbólico del relato político. Y después ya nos vamos a estar metiendo, si el relato político es la dimensión estratégica, nos vamos a estar metiendo en la dimensión táctica de las narrativas con dos recursos, el storytelling y el story doing. El storytelling es narrar con palabras. Ahí también vamos a estar viendo cómo es la arquitectura en el storytelling. ¿Cuáles son las piezas que tengo que tener yo para contar, por ejemplo, la biografía de mi candidato o mi candidato? Ahí vamos a estar viendo las 6 diferentes piezas que tienen que tener un storytelling. Obviamente vamos a verlo con ejemplos prácticos, con ejemplos actuales. Vamos a estar haciendo ejercicios prácticos también sobre esto. Y después vamos a estar viendo también lo que es el story doing. Si el storytelling es narrar con palabras, el story doing es narrar con hechos, con acciones. Este es el desafío que está teniendo hoy en día la comunicación. La gente ya no quiere expectativas, por ejemplo, en una campaña electoral. La gente ya quiere ver hechos. Quiere que la política comunique con hechos. Eso es un diferencial fundamental en la política hoy en día. Narrar con acciones. Más que narrar con palabras, narrar con acciones. En esto vamos a estar haciendo mucho hincapié en el story doing, que es la nueva clave de las narrativas políticas. Eso va a ser el tercer módulo, como les dije, tanto el segundo módulo y el tercer módulo, aparte de todos los conceptos y ejemplos de los casos prácticos que vamos a estar dando, vamos a estar haciendo ejercicios prácticos, vamos a estar solicitándole a ustedes que mientras vamos en los módulos, mientras vamos explicando las cápsulas, les vamos a pedir que vayan realizando ejercicios prácticos sobre estas temáticas y vamos a cerrar con el cuarto módulo, que es lo esencial es visible a los ojos, la cultura hipervisual en el siglo XXI. Lo que vamos a estar viendo en este último cuarto módulo, y algo sobrevolé recién con el tema del repertorio simbólico, es todo el tema de la imagen. En comunicación política nosotros tenemos 2 tipos de imágenes. Tenemos la imagen tangible y la imagen intangible. La imagen tangible es el vestuario, es lo que se llama el sistema diacrítico, cómo estamos peinados, si tenemos ojeras, si estamos bronceados, si no estamos bronceados, cuál es nuestra altura. Es toda la primera información que damos cuando entramos a un lugar. Eso es la imagen tangible, pero también está la imagen intangible. Esto es fundamental. ¿Qué es la imagen intangible? Es cómo nosotros resumimos a un liderazgo con una palabra. Cuando nos preguntan sobre tal presidenta, tal presidente, ¿cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza? Bueno, esa primera palabra es cómo tenemos nosotros codificada la imagen de ese liderazgo. Eso es la imagen intangible. Esa es la imagen mental, que también se trabaja en comunicación política. También vamos a estar viendo algo fundamental en los tiempos que corren, que es el contexto. Cómo los escenarios también comunican. No se trata solamente de qué decimos ni cómo lo decimos. Obviamente que es importante qué decimos, cómo lo decimos, pero también es importante dónde lo decimos. El contexto es el texto en la actualidad. Entonces es fundamental también saber preparar escenarios para los discursos o para los spots que vamos a hacer, para las diferentes actividades, los diferentes storytelling que vamos a hacer, es saber elegir el escenario. Y para cerrar este cuarto módulo y cerrar el curso, vamos a estar viendo todo lo que es el sistema paralingüístico, el sistema kinésico. Acá ya nos vamos a meter con lo que es la comunicación no verbal. Ya habíamos hablado del sistema diacrítico, bueno, también vamos a ver el volumen, la variedad de velocidades, vamos a estar viendo los tonos, vamos a estar viendo cómo administrar los silencios, vamos a estar viendo todo lo que es el movimiento, la gestualidad, ahí vamos a estar viendo la gestualidad, los ilustradores, y vamos a estar viendo todo lo que son los gestos que no ayudan a nuestra comunicación, que son los manipuladores,
Bueno, vamos a cerrar con todo una aproximación hacia lo que es la comunicación no verbal. Realmente no se pierdan este curso Comunicar, Narrar y Liderar la Ciberdemocracia. Son 4 módulos que son autónomos, pero a la vez tienen una coherencia y estoy seguro, pero seguro, que les va a servir para tanto como para ser consultores y poder dirigir una campaña o una comunicación de gobierno, pero también para ustedes mismos ejercer el liderazgo. No se lo pierdan en serio y nos estamos viendo pronto. Un abrazo muy grande. Veíamos la presentación de Gonzalo, él nos enfocó su exposición centralmente en torno a su participación como docente, es uno de los tantos brillantes docentes que tenemos en la Escuela de Desarrollo Democrático, planteando en estos 4 módulos en los que él desarrolla los conocimientos que imparte, buena parte de las preocupaciones que tenemos en el funcionamiento de la democracia. Porque estábamos en qué hacer, cómo se hace, y bueno, creo que Gonzalo dejó absolutamente claro la importancia que tiene la comunicación, cómo comunicamos, porque en definitiva, ¿para qué estamos acá? ¿Cómo nos planteamos qué hacer, cómo hacerlo? Está claro que sin desarrollo la democracia no mejora. Está claro, tenemos asumido, al menos es un diagnóstico bastante consensuado por muchos sectores, que la democracia, al menos como la queremos, está rota. No funciona de acuerdo a los principios, a los valores, a las expectativas, al nivel de desarrollo que necesita la sociedad. ¿Quién la va a reparar? ¿Quién es el experto? ¿Cuál es el service para la democracia? No hay nadie más que nosotros. Claro, eso demanda, necesita una enorme reingeniería personal. Estamos en un tiempo complejo donde prácticamente se nos ha movido el piso respecto al menos de los que somos mayores, de cómo fuimos criados, con qué convicciones, con qué valores, cómo me interrelaciono con el resto del mundo, cómo se construye una relación de pareja, una familia. No podemos pensar más en el trabajo de por vida, cuestión que hace apenas unas décadas era una opción para la mayor parte de la humanidad y hoy prácticamente ha desaparecido como posibilidad. Entonces necesitamos reconstruirnos y en esa reconstrucción, donde obviamente la comunicación, esto que nos planteaba Gonzalo, es esencial incluso para nuestras propias relaciones interpersonales, vamos a trabajar, nos proponemos trabajar desde la Escuela de Desarrollo Democrático con un conjunto de herramientas que van a ser de divulgación gratuita, que van a estar a disposición del conjunto del público, pero en los próximos 2 meses estamos, creo que es exactamente el 12 de agosto, ahí seguramente Otón después dará más precisiones, estaremos empezando ya sistemáticamente nuestro diplomado en desarrollo democrático. ¿Qué buscamos con ese diplomado? Queremos transformarnos, queremos reconstruirnos como militantes de la democracia. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, entendiendo qué es la democracia, cómo funciona, cuáles son sus problemas, cómo la medimos, pero a su vez entendernos como ciudadanos. Tenemos que repensarnos, repensar nuestro metro cuadrado de democracia y cómo lo construimos, cómo reconstruimos nuestra democracia, como decía Humberto al principio, ese enorme mosaico de la democracia mundial, que tiene un enorme mosaico de mosaicos en cada uno de los países, y cada una de esas partecitas somos nosotros que no funcionamos bien como ciudadanos, no funcionamos bien como dirigentes, y para eso, para entender ese fenómeno, para entender ese proceso, lo mejor es empezar a medirlo. Eso es lo que nosotros hacemos desde hace algunos años con el Índice de Desarrollo Democrático en México, en Argentina, en América Latina. Tratamos de establecer esta especie de benchmarking de la democracia, cómo funciona la democracia de los ciudadanos en el país A respecto del país B, respecto del país C, o en el estado de Chihuahua respecto de cómo funciona en Yucatán, o en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo funciona en Santiago del Estero en la Argentina. Entonces, en la medida en que podemos establecer
algunos estándares, alguna medida común, podemos ver dónde están las fallas, dónde debemos trabajar para corregirlo, porque no se puede mejorar lo que no se mide. Y a partir de esas mediciones, lo que nos estamos planteando, fundamentalmente allí desde Chiapas, desde México, son las primeras experiencias en esta tarea, es cómo generamos un plan de desarrollo democrático que sea gestionado, protagonizado por la propia ciudadanía, por las organizaciones de la sociedad civil, con la política, con las instituciones, no renegando, no se está planteando aquí ni en ningún lado hacer ningún tipo de revolución, más que transformarnos a nosotros mismos como ciudadanos, generar nuevos procesos de liderazgo democrático, de manera de destruir la raíz de este mal de la autocracia, tratar de que nuestros dirigentes lleguen con un compromiso democrático y a su vez mejorarnos como ciudadanos mediante procesos de construcción de ciudadanía. En América Latina tenemos millones de ciudadanos que lo son y no saben por qué. No saben cómo se ejerce eso, tienen una ligera aproximación en cada elección donde aparece alguien a ofrecerles un trueque de algún favor, de algún bolsón de comida, de algún puesto, de alguna prebenda eventualmente en esta democracia clientelar que funciona a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina, a cambio del voto. Y esa es la aproximación más ligera que tienen a lo que es el funcionamiento de la democracia. ¿Dónde quedan los derechos, las libertades, las obligaciones con la democracia, el compromiso de participación ciudadana? Va quedando así lejos como un ideal aparentemente inalcanzable. Pero estamos convencidos que con participación, con compromiso, precisamente generando estos procesos donde todos nos involucremos para mejorar la democracia y fundamentalmente donde logremos el ejercicio de liderazgos democráticos, estamos convencidos de que vamos a transformarla. Quisiera, seguramente hay algunas inquietudes, alguna pregunta, que vayamos hacia ellas, pero no quiero dejar de decirles que en definitiva, por fortuna o por desgracia, la democracia sigue respondiendo a la naturaleza humana. Si tenemos una pésima democracia es porque estamos ejercitando lo peor de la naturaleza humana. Tomemos la ventaja de esa naturaleza humana profunda que tenemos todos, que es humana, social, colaborativa, constructiva, y militemos por el desarrollo democrático. Muchas gracias.